WIAC 740 presenta Delvis Grisel y compañía. Muy buenos días, bienvenidos a otra edición del programa Delvis Grisel y compañía. Hoy les habla Leila Andreu, yo soy la productora del programa y hoy sustituyendo a Delvis, moderando el programa en el día de hoy. Hoy vamos a continuar hablando sobre el tema económico, porque obviamente es una de las grandes preocupaciones que yo creo que no debe haber nadie en Puerto Rico que no tenga, y necesitamos conocer un poco más sobre la realidad, pero también qué podemos esperar. En la medida que uno conoce qué puede esperar, pues se puede preparar o por lo menos anticipar y quizás pensar y planificar y tomar otro rumbo. Y también pues es una forma de entender un poco más el proceso en el que estamos viviendo. Tenemos como invitado al economista y profesor universitario Juan Lara, profesor de economía, doctor en el tema económico, y también ustedes pueden encontrar sus columnas en el periódico El Nuevo Día. Y le doy la bienvenida a Juan Lara al programa. Muy buenos días. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. No te voy a preguntar sobre algunos temas medio controversiales que están en la prensa. Recientemente se había hablado de que tú estabas entre los considerados en algún momento en el pasado para la Junta de Supervisión Fiscal, porque eso ya es como un tema trillado. Sabemos que esto ha sido un proceso bien doloroso para todo el mundo en el país, y la Junta pues todavía está asociada a parte de nuestra angustia. Pero quiero darte la oportunidad de que, y por lo que me interesaba que vinieras al programa, realmente era porque tú tuviste una participación en un caso judicial como perito en el análisis económico del impacto o no impacto de incluir a Puerto Rico en los beneficios que no reciben que reciben en Estados Unidos y no reciben los ciudadanos cuando residen en Puerto Rico, de recibir ciertas ayudas del gobierno federal. El caso todavía está siguiendo su proceso, ¿verdad?, judicial, pero me interesaba porque esto ha sido también tema, y me imagino y anticipo que será tema en el contexto de las elecciones, dado que las elecciones generales en noviembre también incluyen un plebiscito de estatus y se asocia con el tema de la discusión del estatus de Puerto Rico. Y quería conocer un poco más sobre ese razonamiento económico que justifica que no es tan costoso para Estados Unidos incluir a Puerto Rico en los beneficios del programa de Seguro Social Suplementario y de asistencia nutricional suplementaria y unos subsidios que tiene la parte del Medicare. El juez William Young, en su dictamen, dijo que aceptó como perspectiva de que no se justificaba por razones económicas el no incluir a Puerto Rico. Y quería conocer un poco más del razonamiento que llevó a esa conclusión. ¿Qué tú me puedes decir? Sí, bueno, mira, primero que nada, esta es una decisión muy importante y realmente como que ha sido un poquito ignorada. No es que la hayan ignorado totalmente porque la prensa lo ha mencionado, pero ocurrió en el momento en que estábamos en el tema de las primarias y el hecho de que se suspendió una primaria y luego se continuó, y toda la atención del país estaba enfocada en eso y obviamente en el tema de la pandemia, y esta noticia tan importante no recibió la atención que merece.
porque este caso realmente puede tener consecuencias muy importantes para la economía de Puerto Rico hacia el futuro, y yo creo que también en el ámbito político, aunque de eso yo no opino públicamente porque no es mi especialidad. De lo que se trata es de lo siguiente. Un grupo de personas demandó al gobierno de Estados Unidos y demandó específicamente a varios funcionarios del gabinete del Ejecutivo de la Presidencia de Estados Unidos, creo que al secretario de Salud y a otros de ese mismo nivel, personas que por su función en el gobierno de Estados Unidos son los responsables de estos 3 programas que tú mencionaste: el programa del Seguro Social Suplementario, de la asistencia nutricional suplementaria y de la parte de Medicare. Estas personas demandaron alegando que a los residentes de Puerto Rico, que son ciudadanos de Estados Unidos, no se les da el mismo trato que a los ciudadanos de Estados Unidos que residen en los estados, y que eso es inconstitucional, que viola la disposición de igual trato de la Constitución. El punto es que históricamente, yo no soy abogado y no quiero meterme en la parte legal de esto, pero históricamente el gobierno de Estados Unidos había llevado 3 argumentos en este tipo de casos, y siempre los tribunales le habían dado la razón al gobierno americano en esto. Y por primera vez un juez federal dice: no, esos argumentos no son aceptables, y por lo tanto los ciudadanos de Estados Unidos residentes de Puerto Rico tienen que tener el mismo trato en esos programas que tienen todos los demás. Y eso de por sí es un hecho bien significativo, que unos argumentos que históricamente el gobierno de Estados Unidos había esgrimido en los tribunales con mucho éxito, esos argumentos ya se le declararon inválidos, inaceptables, insuficientes para justificar que a los residentes de Puerto Rico se les dé un trato distinto. ¿Cuáles son los 3 argumentos? El primero, que incluir a Puerto Rico en igualdad de condiciones en esos programas costaría mucho dinero. O sea, básicamente que sería una carga muy pesada para el fisco de Estados Unidos darnos el mismo trato a los que residimos en Puerto Rico que a toda la población de Estados Unidos. Segundo, y este es un argumento que siempre se ha esgrimido y que ha sido muy importante, que los residentes de Puerto Rico no pagan contribuciones al fisco federal. Y el tercer argumento, que extenderle a Puerto Rico esos beneficios en las mismas condiciones que lo tienen en los 50 estados de Estados Unidos, le haría daño considerable a la economía puertorriqueña. Así que básicamente el gobierno de Estados Unidos, cada vez que se había impugnado ese trato desigual en los tribunales, había ido y había dicho: esto cuesta demasiado dinero, esta gente no paga impuestos federales, y además la economía de Puerto Rico se vería significativamente afectada, un efecto negativo, si nosotros le inyectáramos todo este dinero a través de estos programas. Esos 3 argumentos, como te dije, siempre habían salido victoriosos en los tribunales, y por primera vez un juez federal dice: no, esos argumentos no son válidos, no son aceptables. Así que esto tiene la implicación de que Puerto Rico podría en el futuro estar recibiendo por lo menos $2.500 millones, $2.500 millones anuales adicionales a través de estos programas. Y digo que eso es como mínimo porque esta cifra podría ser más alta, podría estar en el orden de los $3.000 y pico de millones o incluso $4.000 millones, que cuando consideramos que es una inyección al ingreso de los grupos más pobres en Puerto Rico, el efecto que tendría económico y social sería muy significativo. Así que realmente es una decisión que tiene mucha trascendencia. Claro, la decisión del juez fue unida también con una orden para que una orden directa para que se incluyera a Puerto Rico, pero el propio juez la puso en pausa mientras acogiendo una petición del gobierno en ese pleito, pero el proceso sigue, ¿no? Es parte, ¿no?, típico de los procesos judiciales.
aquí ya entramos en la parte que tiene que ver con la especialidad de los abogados, que no soy yo, porque al parecer la expectativa generalizada de la gente con la que yo he hablado, que conocen más del tema legal, la expectativa generalizada es que el gobierno de Estados Unidos apele ese fallo y que entonces esto se tenga que seguir todavía peleando en los tribunales, en instancias superiores de los tribunales federales. Una cosa bien importante que a mí me gustaría intercalar aquí, ya metiéndonos lateralmente en el tema político, eso va a depender de las elecciones en Estados Unidos. En Estados Unidos probablemente, en mi opinión, nunca había habido una elección que tuviera tanta importancia directa para Puerto Rico como la que va a haber ahora en noviembre entre Donald Trump y el señor Biden. Pero un gobierno demócrata probablemente no apelaría esta decisión. Un gobierno demócrata a partir de enero del año próximo en Estados Unidos podría significar que se deje prevalecer la decisión si el gobierno de Estados Unidos toma la decisión de no apelarla. Si gana Donald Trump, yo me temo que lo más probable es que sí se apele y que haya que esperar años en lo que se decide de manera definitiva el tema. Sí, seguramente llegaría hasta el Supremo confiando en que ahora el Supremo, bueno, ahora y desde hace tiempo está dominado por jueces conservadores, lo cual no ha salido siempre a favor de Trump, pero pues es una expectativa. Ahora, me llama mucho la atención la parte del argumento de que afectaría a la economía de Puerto Rico que se extendieran estos beneficios a la isla. No entiendo bien la lógica en eso y cuál fue el argumento en contra de eso. Pues mira, en términos económicos. Quizás sería bueno ver los tres argumentos uno por uno, porque ese es el tercero y, en mi opinión, el más complicado y, en mi opinión, el más importante. De hecho, mi participación en el caso como perito fue debido precisamente a ese tercer argumento, porque cuando se estaba llevando el caso, el juez o el tribunal le dijo a los abogados, estos argumentos los tienen que abordar como un perito. Alguien tiene que acercarse a este tema desde una perspectiva especializada en el tema de economía. Y por eso me solicitaron a mí en un momento que participara como perito. El primer argumento de que esto cuesta mucho dinero, ese argumento el juez básicamente se lo rebatió sin darle mucho peso. Básicamente dijo, no se puede justificar la discriminación y el trato desigual simplemente porque cueste dinero, porque además hay otros muchos programas que cuestan mucho más dinero y no se puede escribir ese argumento como un argumento contundente. Así que básicamente sacó ese de en medio. Quedaron los otros dos, los puertorriqueños, o más bien debemos decir los residentes de Puerto Rico, no los puertorriqueños. Los residentes de Puerto Rico no pagan impuestos federales. Entonces ese siempre ha sido un tema interesante y controvertido, porque la realidad es que los residentes de Puerto Rico pagamos una cantidad sustancial de impuestos al gobierno de Estados Unidos año tras año. Y ha habido periodos de tiempo en que los pagos de impuestos federales de los residentes de Puerto Rico han sido significativamente más altos que los de varios estados. O sea que ni siquiera podemos decir que Puerto Rico está en el fondo de la lista en términos de contribuir al fisco de Estados Unidos. Lo que pasa es que la mayoría de los impuestos que pagan los residentes de Puerto Rico son impuestos como los del Seguro Social, los del impuesto por desempleo, los de Medicare y otros que se aplican también a los puertorriqueños, y el gobierno ha asumido la actitud en estos casos de decir, bueno, es que lo que los residentes de Puerto Rico contribuyen al fisco de Estados Unidos no va al fondo general del gobierno de Estados Unidos, sino que va a fondos específicos como el Seguro Social, el desempleo, Medicare, etcétera. Y por lo tanto, como estos programas en los que ellos están recibiendo trato desigual son programas que se financian del Fondo General, el hecho de que ellos no contribuyan directamente al Fondo General
quiere decir que nosotros tenemos derecho a tratarlos de una manera diferente, a limitarles el acceso a esos programas. Ese argumento el juez tampoco lo hizo. Te tengo que tomar una pausa en este momento, pero retomamos el tema en unos breves minutos. No se retire. En breve regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Elector inscrito, si tu salud o profesión te impide estar en tu colegio de votación el martes 3 de noviembre, puedes cualificar para solicitar voto adelantado. Solicita antes del 14 de septiembre. Visita voto2020.com para saber si cualificas y bajar la solicitud. Recuerda llevarla a tu junta de inscripción permanente más cercana. El momento es ahora. Inscríbete y vota. Mensaje de la Comisión Estatal de Elecciones. Así comienza la ruta del contagio sin protección. Mano, chequéate esto. Primero fui a casa de Pito. Allí estaba Nelly y Vicente, el grandote. Ellos me dijeron que tú habías salido con Zoraida. Entonces me tiré para allá y su mamá me dijo que estaban aquí. El COVID-19 no discrimina. Usa mascarilla al salir de tu casa. Mantén el distanciamiento físico. Lávate las manos frecuentemente. Protégete. Por ti y los tuyos. Departamento de Salud. Gobierno de Puerto Rico. En nuestra vida nos enseñan a trabajar duro por el dinero sin aprender cómo el dinero pudiera trabajar duro para nosotros. También nos enseñan el cómo educarnos, adquirir una carrera universitaria, trabajar, tener una familia y alcanzar metas de una vida llena de comodidades. Lo que no nos enseñan es cómo aprender a jugar el juego de las finanzas personales. Este es el juego que no nos preparan en la universidad, pero de cualquier manera tenemos que jugar. Por eso sintonízanos este y todos los viernes de 12 p.m. a 1 p.m. en el programa El Juego Financiero, presentado a ustedes por el panel de coaches financieros Ferdinand Ruaño, Alexis Miranda, José Crespi, Roberto Bernal y el licenciado Roberto Santos. Recuerda sintonizarnos en El Juego Financiero todos los viernes de 12 del mediodía a 1 de la tarde por WIAC 740, la original. Escucha este y todos los miércoles a las 5 de la tarde, Mundo Obrero. Entérate de todo lo que está aconteciendo en el país desde la perspectiva de la clase trabajadora. Mundo Obrero es el programa radial de la Unión General de Trabajadores, un sindicato comprometido con los mejores intereses de los trabajadores y el pueblo puertorriqueño. Entrevistas, noticias, comentarios y lo más importante, la voz de los trabajadores y trabajadoras que van transformando el país. Escucha Mundo Obrero los miércoles a las 5 de la tarde por esta emisora. También puedes seguirnos por Facebook Live. Y ahora regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Estamos de regreso en el programa. Hoy yo, Leila Andreu, la productora, estoy sustituyendo a Delvis Grisel Ortiz, hablando con el economista Juan Lara sobre esta decisión judicial tan significativa que ha habido en el Tribunal Federal en torno a la aplicación a Puerto Rico de los programas de seguro social suplementario, asistencia nutricional suplementaria y subsidios de la parte de Medicare, que sin duda es un caso que ha hecho precedente, pero también pues continuará, sabemos que continuará porque el gobierno federal ya ha expresado interés en continuarlo apelando. Nos quedamos hablando, Juan, sobre esa interpretación de el costo, o más bien lo que nosotros, esa relación entre suplementaria nosotros recibiríamos en caso de que se extendiera a Puerto Rico. Y todavía entiendo muy bien el primer punto que explicaste sobre, porque el juez resolvió sobre un asunto de derecho estrictamente, de que todos los ciudadanos necesitan recibir tienen iguales derechos, pero realmente uno puede decir que, digamos, la población de Estados Unidos paga contribuciones en proporción a los beneficios que reciben, porque eso no es exactamente cómo funciona esto, porque los ciudadanos con mayores ingresos, inclusive se ha hablado en el contexto de las elecciones, los mismos
millonarios han hablado, figuras prominentes de Estados Unidos, de que ellos no aportan más por el hecho de recibir más ingresos. Así que esa relación no es exactamente balanceada, ¿no? Entre cuánto yo aporto versus cuánto yo recibo como población. ¿No es así? ¿O cuál es la...? Bueno, ese fue precisamente uno de los argumentos y razonamientos que utilizó el juez para rechazar el planteamiento del gobierno federal. Fue decir, bueno, la realidad es que las personas que se benefician de estos programas en Estados Unidos son personas que típicamente no aportan al fisco de Estados Unidos porque son personas de bien bajos ingresos. Son programas que están diseñados precisamente para suplementar el ingreso de los grupos más pobres y, por ejemplo, de personas con discapacidades como personas ciegos, personas sencillamente incapacitados o personas de edad muy avanzada que es imposible pensar que trabajen y que contribuyan al fisco. Así que el juez dice a los residentes de Alabama y de Texas y de California no se les pide que contribuyan para que puedan ser elegibles para estos programas, porque mucha de la gente que los reciben, la mayoría, no son la gente que los paga, en términos de que no son la gente que aporta las contribuciones al fisco federal que financian esos programas. Y por lo tanto, pedir que los puertorriqueños tengan que pasar una prueba de elegibilidad que no se le pide a otra gente, no es un argumento aceptable. Algo de esa naturaleza argumentó el juez. Los puertorriqueños que van a recibir esto, los residentes de Puerto Rico que van a recibir esto, probablemente ellos directamente no contribuyen al fisco federal, pero eso es cierto de prácticamente todos los que reciben estos beneficios en los 50 estados. Así que no puede usarse como base para la discriminación. Hay que recordar cuál es el origen del Seguro Social. La idea es que los que trabajan es, como se dice, subsidian, o sea, con los ingresos de uno se subsidian las pensiones de otro. Es un concepto similar igual en las pensiones, ¿no? Y además era una idea y es un programa social, no necesariamente con la mira de un financiero, sino de un proyecto que se concibió como un programa social. Entonces, quedaba un tercer punto, nos estabas diciendo. Que después, exacto. ¿Cuál es el tercero? El tercer argumento es, y es curioso que históricamente el gobierno de Estados Unidos siempre logró que los tribunales aceptaran este argumento, es que si se extienden estos programas a Puerto Rico en igualdad de condiciones que a todos los estados de Estados Unidos, la cantidad de dinero que entraría a la economía sería dañina para la economía de Puerto Rico, le haría daño a la economía de Puerto Rico. Eso, prima facie, suena absurdo, pero el argumento que ellos esgrimían, o siguen esgrimiendo, pero que el juez en esta ocasión rechazó, es que ese tipo de programa social en una economía de alto desempleo y baja participación laboral, como es la economía de Puerto Rico, sería un incentivo para estimular a que la gente no busque empleo, no busque integrarse a la economía informal y que por lo tanto esto ocasionaría un aumento en la cantidad de gente que se mantiene fuera del mercado de trabajo de Puerto Rico y que básicamente ocasionaría un aumento en una cultura económica de dependencia en lugar de una cultura económica de trabajo. Eso es básicamente lo que hay detrás de ese argumento, que de hecho algunos de los abogados que estaban argumentando este caso decían que eso en el fondo es un argumento racista, porque en última instancia lo que están es atribuyéndole unas cualidades de vagancia y de haraganería a los residentes de Puerto Rico que no le atribuyen a otros en otros sitios en Estados Unidos.
Exactamente. Y además que no es la realidad tampoco. Nosotros tenemos una clase trabajadora muy productiva y lo hemos demostrado inclusive en todos los años de desarrollo industrial que tuvo Puerto Rico, se dio gracias a esos trabajadores diestros y también los no diestros. Ahora, este caso con sus repercusiones, que está por verse si va realmente a resultar en los beneficios, porque como tú muy bien dices, también está muy atado con las elecciones, en el sentido de que dependerá también de la política que asuma la nueva administración, si es que cambia el gobierno de Estados Unidos, que eso todavía estamos dudosos de cómo va a resultar las elecciones, y es una preocupación que todos tenemos. Pero indistintamente de por dónde tome el pleito, me llama la atención también el hecho de que tantos años en nuestra historia, ¿verdad?, política, bajo pues el tipo de gobierno que tenemos desde los orígenes del Estado Libre Asociado, se ha mantenido ese tipo de relación con Estados Unidos. Estados Unidos adrede ha excluido a Puerto Rico de una serie de beneficios, y eso también me recuerda todos los años que se estuvo peleando y cabildeando en Estados Unidos por el impuesto del ron y cosas por el estilo. Ahora te pregunto, en términos económicos, porque la definición clásica de una colonia es que las riquezas de la colonia son exprimidas por la metrópoli y benefician no solamente al exterior, no se quedan y van haciendo cada vez más pobre a la colonia. Si esto que estamos viendo ahora, en términos históricos, es ya la crisis de ese modelo, de ese tipo de relación económica que sometida que nosotros hemos estado viviendo por tanto tiempo, más 100 años casi. Bueno, yo no sé obviamente qué había en la mente del juez, pero a mí me parece que claramente en Estados Unidos está habiendo un cambio de percepción sobre Puerto Rico. En primer lugar, hasta hace relativamente poco tiempo, en Estados Unidos se le prestaba muy poca atención a Puerto Rico. Pero la crisis económica que hemos tenido, la quiebra del gobierno de Puerto Rico, el hecho de que la quiebra del gobierno de Puerto Rico haya sido un evento histórico porque es la más grande que ha ocurrido en la historia del mercado de bonos municipales de Estados Unidos. O sea que ya eso de por sí lo convierte en un evento notable a escala de Estados Unidos. La quiebra del gobierno, el proceso de promesa, la creación de la Junta de Supervisión Fiscal, todo esto, y luego el huracán María y recientemente los terremotos, han hecho que en Estados Unidos haya más atención a lo que está pasando en Puerto Rico, y yo creo que sí empieza a verse un cambio de actitud que no necesariamente es de consenso, porque obviamente en Estados Unidos hay muchos grupos políticos con diferencias muy marcadas en asuntos críticos, pero hay un grupo claramente, parte de eso es la diáspora de puertorriqueños en Estados Unidos, pero hay un grupo en el Congreso de Estados Unidos y en agencias gubernamentales de Estados Unidos que empiezan a presionar porque se haga algo más claro y decisivo para ayudar a resolver definitivamente la crisis económica que tiene Puerto Rico. ¿Cuáles vayan a ser las consecuencias políticas de eso? Yo no quisiera opinar sobre eso porque no soy experto. O sea, obviamente, personalmente tengo mis opiniones, pero en términos económicos, esto puede significar cambios importantes para Puerto Rico en el futuro, porque no olvidemos que el contexto en el que todo esto ocurre desde el punto de vista de acá de Puerto Rico es que estamos en una economía que está abatida, una economía que sufrió
la crisis económica y financiera, la quiebra del gobierno y encima de eso los desastres naturales que le han hecho tanto daño a la infraestructura. Es una economía empobrecida y una economía que no tiene visos de levantarse por sí misma en el futuro visible, y que en Estados Unidos están pensando que requiere una ayuda decidida. ¿Qué forma puede tomar esa ayuda? Eso es lo que todavía no se ve claro. Precisamente sobre eso quería continuar hablando después de esta pausa. No se retire. En breve regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Best of Broadcast Group anuncia que tiene disponibles excelentes y modernas facilidades para alquiler de oficinas con fácil acceso al Expreso 22 y a la carretera Puerto Rico 5. Las mismas cuentan con amplio estacionamiento y están localizadas en Final Marginal de La Goya, frente al Expreso 22, entrando por Royal Electric, calle Alan Mejía Final, en Bayamón. Para información y detalles, 787-620-9898. Esta es una excelente oportunidad para el crecimiento y desarrollo de su empresa. Si deseas ofrecer un excelente servicio de café, ya sea en tu oficina o negocio, el programa de Nescafé Solutions es tu mejor alternativa. Desde el típico café con leche, el exclusivo Fresh Vanilla o nuestro exquisito chocolate caliente. Nescafé Solutions, sabores que exaltan y llenan todos tus sentidos. Para información de nuestros sistemas y equipos especializados para tu negocio u oficina, llámanos al 787-731-4551 de Swear Corporation. ¿Quién tiene el plan de acción en tu familia? En una emergencia, cada segundo cuenta. Por eso, la Cruz Roja Americana Capítulo de Puerto Rico te recomienda que identifiques 2 lugares de encuentro por si tu familia se separa durante un desastre. Haz un plan de emergencia adecuado para tu familia. Visita cruzrojapr.net o llama a la Cruz Roja Americana Capítulo de Puerto Rico al 758-8150, 758-8150. Y ahora regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Estamos de regreso en el programa. Hoy estoy yo, la productora Leila Andreu, sustituyendo a Delvis Ortiz, y estamos hablando de la economía, distintos aspectos sobre la economía, que es una preocupación que todos tenemos, con el profesor Juan Lara. Precisamente estábamos justo entrando en el tema al que quería que llegáramos, y es el efecto económico de la pandemia después de esta serie de sucesos que hemos tenido, que han tenido un impacto terrible en la economía de Puerto Rico, obviamente del mundo, pero que agrava nuestra situación, el tema mundial, además de nuestro tema criollo, y es que nosotros llevamos más de una década arrastrando con una recesión, y cada vez pues una cosa encima de la otra, pero ahora una cosa que está totalmente fuera de nuestro control y todavía no está en nada controlada, que es el impacto económico de la pandemia y nuestra actividad económica, y ahora pues no sabemos. Juan Lara publicó recientemente en una columna en El Nuevo Día, escribiste algo sobre este asunto y 2 cosas saltaron a la vista. Una, el hecho de que señalara que faltan estadísticas necesarias para evaluar los efectos de la epidemia en el sector económico y obviamente en los ingresos de todas las familias en Puerto Rico. Y el otro es que si en Estados Unidos ya se sabe que la pandemia y la paralización, ¿verdad?, de las actividades económicas tuvo un gran impacto
en los primeros meses, particularmente abril, mayo y junio, provocando lo que llaman los economistas una contracción de la economía, que en el caso de ellos señalaron que no tiene precedente. Hay que sumarle a eso que eso ha sido también la observación en otros países, como por ejemplo Alemania, que es la economía más grande de Europa, que también está enfrentando eso, y ahora recientemente también Australia. O sea, por mencionar algunos ejemplos, ¿verdad? Pero son países desarrollados enfrentando un problema económico que es mayor al de la crisis hipotecaria del 2009. Entonces, la gente quiere volver a cómo era antes la vida, antes de la pandemia, pero yo digo, bueno, pero antes de la pandemia estamos viviendo los efectos de el huracán María, así que yo no quiero tampoco volver a eso. ¿Cuál es en qué podríamos nosotros descansar para guardar algunas esperanzas de que pudiéramos recuperar o crear algo nuevo? Porque a mi entender, y es estrictamente mi opinión, esto no podemos volver atrás. No se trata de volver atrás, se trata de crear algo nuevo, de movernos hacia otra cosa que nos pueda sacar a flote. ¿Qué tú crees, Juan? Bueno, yo creo que vale la pena recalcar ese punto que tú acabas de hacer, y es que para Alemania, para Estados Unidos, para China, para Italia y España, regresar a la normalidad significa una cosa muy diferente de lo que significa para Puerto Rico regresar a la normalidad, por lo que tú dijiste, que nuestra normalidad antes de la pandemia era un estado muy insatisfactorio, una economía deprimida por más de una década, una economía que todavía no logra corregir, reparar los daños que ocasionó el huracán María y que ocasionó los terremotos, el terremoto grande que tuvimos en enero. O sea, para nosotros regresar al estado antes de la pandemia es regresar a una situación extremadamente difícil, donde hay una lista larga de problemas todavía sin atender, que no es lo mismo que para los alemanes regresar a la situación anterior a la pandemia, que es volver a una economía próspera, dinámica, de altos ingresos y de alto empleo. O en Estados Unidos, la economía de Estados Unidos tenía una tasa de desempleo increíblemente baja, por debajo del 4% antes de la pandemia. Se ha subido más arriba de 10% como consecuencia del cierre que hubo en el trimestre pasado. Pero en la medida en que la economía americana regresa a la normalidad, es una situación mucho más sana y mucho más próspera que la que tenemos por delante nosotros. Pero la realidad es que ahora, aún así, aún siendo ese el caso, ahora es que estamos empezando a salir de la fuerte caída económica que tuvimos en el trimestre abril, mayo, junio, que fue el trimestre donde más completo y más fuerte fue el cierre de la economía. En eso nosotros básicamente nos parecemos a todo el resto del mundo. En todas partes del mundo hubo un cierre de la actividad económica que en algunos lugares fue más completo, en otros fue más fragmentado, pero en todas partes hubo un cierre de la actividad económica para básicamente tratar de detener la ola de contagios. Y por lo tanto, ese cierre abrupto provocó caídas fuertes de la producción y del empleo y de los ingresos en todas estas economías del mundo. En Estados Unidos, como tú bien señalaste ahorita, han tenido una caída sin precedente de la economía. Sea de por sí, es un dato que ciertamente salta a la vista. La economía americana tuvo una caída de 9.5% en un solo trimestre. Eso es una caída brutal y solamente se puede explicar en función de un cierre como el que hubo. En Puerto Rico yo entiendo que nuestro cierre fue más prolongado y fue más abarcador que el de la economía americana, y por eso yo pienso que la caída aquí tiene que haber sido
significativamente más fuerte que esa que ocurrió en Estados Unidos, que ya de por sí estableció un récord histórico en la economía americana. Podemos pensar, no sé, tú conoces la operación interna del gobierno y también de sectores privados para recoger datos. Yo puedo pensar que ese cierre también afectó eso, ¿no? La recopilación de datos también, porque todo el mundo, todos los funcionarios, todos los servidores públicos y también empleados del sector privado, pues todos nos tuvimos que encerrar, así que, y me imagino que eso también afectó el proceso de recopilación de información, pero ¿cómo podemos nosotros pensar que el gobierno puede tomar decisiones si todavía no tiene toda la información a la mano? Pienso yo, porque si los economistas no tienen suficientes datos para hacer un análisis o proyecciones, pues esa debe ser la realidad del gobierno, y esto es preocupante. ¿Tú has visto algún cambio en eso? Pues la realidad es que no. Un ejemplo concreto de lo que acabas de decir. El desempleo en Puerto Rico, el empleo y el desempleo se mide con dos encuestas. Una encuesta que se llama la encuesta de hogares, que es de donde sale el número total de empleo en Puerto Rico, el número total de desempleo y la tasa de desempleo en la economía de Puerto Rico. Es así como se hace prácticamente en todas partes del mundo, con una encuesta de esa naturaleza. Esa encuesta no se pudo realizar en abril ni en mayo. Por lo tanto, tenemos ahora en la serie histórica de empleo y desempleo, tenemos 2 meses con un hueco. Sencillamente no hay datos porque la encuesta no se pudo hacer por lo que tú señalas. Estaba cerrada la economía, estaban cerradas las agencias gubernamentales, no era momento para mandar gente a la calle a entrevistar personas en sus hogares. Entonces, precisamente en el peor trimestre, lo que tiene que haber sido el peor trimestre que ha sufrido esta economía en mucho tiempo, no tenemos los datos de empleo y desempleo en ese trimestre para poder decir exactamente qué ocurrió. Sabemos que el desempleo se disparó de una manera brutal por las filas que vimos de la gente frente al Departamento del Trabajo y por toda la pesadilla que sabemos que ha ocurrido con la incapacidad del gobierno de manejar eso de una manera diligente y ágil, y que mucha gente todavía a estas alturas no han recibido la ayuda a la que tienen derecho y que necesitan, porque llevan mucho tiempo sin recibir ingresos. Pero los datos de las reclamaciones de beneficios de desempleo en Estados Unidos y en Puerto Rico dieron un salto que nunca antes se había visto en esas estadísticas. Y por ese salto nada más, en el número de trabajadores solicitando beneficios de desempleo, sabemos que en abril y mayo la tasa de desempleo se tiene que haber disparado fácilmente cerca de 20%. Pero nunca lo vamos a saber con exactitud porque no se hizo la encuesta en esos 2 meses y la información sencillamente no existe. Y no hay manera de subsanar eso yendo hacia atrás. Pero algo interesante que tú mencionaste también hay que tenerlo presente, y es que entidades privadas han estado ofreciendo información que, aunque es información parcial, ayuda a básicamente suplir la falta de estadísticas gubernamentales oficiales. Por ejemplo, la Asociación de Hoteles ha estado dando información de lo que ha estado pasando con las reservaciones y con la cancelación de reservaciones. Y básicamente lo que vemos en el sector hotelero de Puerto Rico es un colapso prácticamente total en esos meses de cierre. Y entonces está por verse cómo se van a recuperar y si van a poder tener una recuperación completa en el futuro. Y el sector turístico es un sector importante en nuestra economía. Vamos a hacer una pausa y retornamos con el economista Juan Lara a ver qué perspectivas podemos encontrar en nuestro futuro. Regresamos en unos minutos.
No se retire. En breve regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. $2.6 millones de autos en Puerto Rico, algunos de ellos con desperfectos. Autocontrol. Tu carro, tu mundo. De lunes a viernes, de 3 a 5 de la tarde, por WIAC 740 AM. El show de la mañana con Guillermo Río Sánchez. La mejor manera de comenzar tu día. Música, noticias, deportes, farándula, tránsito y más. De lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana. El show de la mañana, un programa variado y ameno con la animación del inigualable Guillermo Río Sánchez. Por WIAC 740. ¿Qué es lo mejor de la vida para ti? Ay, es que son tantas cosas. Reírme a carcajadas. Comer. Jugar con mis hijos. Chinchorrear full. A mí me gusta cantar. Estar con mi familia. Ver el amanecer. Lo mejor de la vida es poder vivirla. Oye, la vida es chula. Disfrútala. Si alguna vez sientes que no es así, estamos aquí para ti. Llama a la línea Paz de AMSCA al 1-800-981-0023. Disponible 24/7. Nuestro grupo de profesionales te aconsejará. Escucha de lunes a viernes de 6 a 9 de la mañana WIAC 740 sin tapujos. Noticias, tránsito, deportes, farándula, análisis y entrevistas. Todo lo que necesitas saber está aquí en WIAC 740 sin tapujos. De lunes a viernes de 6 a 9 de la mañana con Jonathan Lebrón Ayala por WIAC 740. Trascendiendo. Y ahora regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Regresamos al último segmento del programa. Estoy conversando con el profesor Juan Lara, economista, y como les dije anteriormente, mi nombre es Leila Andreu, yo soy la productora del programa, hoy sustituyendo a Delvis. Nos quedamos hablando de este cuadro tétrico que pienso yo que es como la peor combinación, ¿no? Una cosa es que tengamos problemas y otra es que no tengamos suficientes datos para poder evaluar en todo el cuadro completo al que nos enfrentamos, pero definitivamente no, yo creo que la conclusión es que es un colapso casi total de nuestra economía, pero el único consuelo, si se puede decir, es que no somos los únicos, es un problema en el nivel del mundo. Lo que pasa es que en nuestro caso pues agrava una situación que ya de por sí era bastante crítica. Entonces, ¿qué fórmula, si es que existe, podríamos nosotros pensar? Digo, cualquier gobierno que venga después de las elecciones estaría en una posición, a la verdad que yo no envidio en lo más mínimo, y es tratar de levantar la economía cada vez en un cuadro peor, porque la degradación del crédito de Puerto Rico cuando empezó la administración de García Padilla ya de por sí era y fue un impacto terrible que todavía estamos viviendo, pero esto pues ha habido después de esto toda una sucesión de eventos que lo ha hecho peor. Más podemos para nosotros es otro elemento realmente terrible en esta ecuación. Así que, ¿cuál sería la recomendación, por decir así, a un nuevo gobierno de por dónde debería empezar para poder llevarnos no a lo que éramos antes? No creo que podamos ni siquiera ir a los años 40 ni los años 50, sino a otra cosa, que definitivamente tenemos la inteligencia para hacerlo, tenemos la mano de obra, tenemos una gente tan talentosa en nuestro país. O sea, sin duda tenemos materia prima para poder levantarnos. Ahora, ¿cuál sería la fórmula económica que podría sacarnos de esta crisis? Bueno,
Puerto Rico necesita, y eso lo sabemos todos, y siempre se dice y se repite, Puerto Rico necesita definir una estrategia de desarrollo económico que todavía no tiene definida. Y eso es una necesidad que va por encima de todo lo demás. Pero la realidad es que nos enfrentamos a unos retos inmediatos, y lo inmediato, cuando es urgente, siempre se queda con el espacio y se va por encima de todo lo demás. Y yo creo que el próximo gobierno que tengamos en Puerto Rico se va a tener que enfrentar de inmediato a varias cosas que son tan urgentes que hay que atenderlas primero, porque van a tener grandes consecuencias para poder viabilizar una verdadera estrategia de desarrollo económico más adelante. Primero, la pandemia ha hecho que aún la Junta de Supervisión Fiscal acepte que hay que posponer, desde el punto de vista de ellos, posponer el plan de austeridad que habían propuesto para el gobierno de Puerto Rico. Yo creo que el gobierno de Puerto Rico próximo tiene que sentarse con la Junta y redefinir todo ese proyecto de consolidación fiscal, de balance presupuestario, etcétera. Además, ese próximo gobierno tiene que sentarse con la Junta a revisar los acuerdos de renegociación de deuda del gobierno que ya se habían básicamente culminado y que están pendientes de que los apruebe el tribunal de la jueza Laura Taylor Swain, pero que como consecuencia de la pandemia la propia Junta reconoció que hay que volverlos a poner sobre la mesa y hay que volverlos a mirar. El próximo gobierno de Puerto Rico también tiene que definitivamente actuar sobre el tema de la energía eléctrica en Puerto Rico. 3 años después del huracán María, todavía el sistema eléctrico de Puerto Rico no está reparado y no está claramente establecida una estrategia de política energética para Puerto Rico hacia adelante. Esos son elementos básicos, fundamentales, para poder hablar de una estrategia de desarrollo económico. Si nos pusiéramos a especular sobre estrategias de desarrollo económico sin haber resuelto esos problemas que ya tenemos ahí tan urgentes, realmente estaríamos desenfocados en cuanto a prioridades. Una cosa adicional que acaba de surgir como consecuencia de todo esto, y donde convergen cosas tan extrañas como la mentalidad de Donald Trump, la guerra comercial con China, la pandemia, es el tema de que ahora surge la posibilidad de que haya otra vez incentivos para la manufactura farmacéutica y de equipos médicos en Puerto Rico. Todos esos temas el gobierno entrante los tiene que atender con urgencia, porque van a ser cosas que van a tener efectos perdurables. La forma en que se manejan esos temas van a tener efectos perdurables. Y eso me trae a una pregunta que no quiero que se nos quede sin mencionar antes que se acabe el tiempo de hoy. Y es que esta pandemia, que cuando empezó pensábamos esto podría ser una cuestión de 3 meses o 6 meses, en lo que se descubre una vacuna y salimos de esto, todo parece indicar que lamentablemente algunos de los efectos negativos en la economía de esta pandemia se van a prolongar por largo tiempo y pueden incluso ser permanentes. Por ejemplo, algunos de los empleos perdidos puede que no se puedan recuperar y que terminemos con una situación de persistente desempleo más alto que el que teníamos antes de la pandemia. Todas esas cosas requieren atención inmediata y es donde yo creo que por lo menos desde el punto de vista de política económica deben enfocarse quienes estén en el gobierno de Puerto Rico a partir de enero. Bueno, definitivamente tiene que haber más producción. Sin producción no puede haber crecimiento económico y el boom industrial que tuvo Puerto Rico en el pasado, que sabemos que también está asociado a los beneficios de la sección 936 que recibían estas industrias, también controversial, porque eso no estaba tampoco ajeno a la controversia, pues eso ya no
ya eso está fuera del panorama, ya dependemos de muchas otras cosas, pero lo cierto es que cuando se dio ese boom, aparte de que habían varios elementos, el trabajo de fomento económico, de promoción industrial, también había una infraestructura estable. Esa fue la gran función que hizo la Autoridad de Energía Eléctrica y en sus inicios centrifugales, de crear una red eléctrica que fuera estable y que nos distinguía pues de otros países de nuestra región, ¿no? Y también eso ahora sigue siendo un elemento que está muy, muy precario, pero también está la parte tecnológica. Nosotros podemos tener una infraestructura tecnológica de fibra óptica, de cables submarinos, tenemos una serie de cosas, pero todavía no estamos a la par con China, ni mucho menos, y entonces hay una percepción de que es muy fácil para las industrias salir de China y establecerse aquí, y eso no es una decisión que se toma de esa manera. Otros economistas entienden que no hay las condiciones para que nosotros atraigamos ese tipo de industrias. ¿Qué sector nosotros podríamos estimular que estaría más a nuestro alcance a corto plazo si por lo menos el suplido de electricidad se estabiliza? Bueno, ciertamente yo le daría prioridad a estabilizar la infraestructura y estabilizar lo que ya tenemos en términos de manufactura y de otras actividades económicas. Yo le daría también prioridad a tratar de evitar que el sector turístico se quede permanentemente vulnerado como consecuencia del cierre y de los efectos que ha tenido la pandemia. Pero aquí siempre se ha descuidado darle atención prioritaria a la capacidad productiva propia con recursos propios. Hay sectores de pequeñas y medianas empresas, hay sectores de servicios, hay un sector agrícola que nunca ha tenido una estrategia de desarrollo de largo plazo que realmente sea consistente y que no hay razón para que no la tengamos porque se puede hacer y hay gente en Puerto Rico que sabe exactamente lo que hay que hacer. A todos esos temas hay que darle atención para que podamos primero estabilizar y fortalecer la base de la economía que tenemos y entonces ampliar en otras direcciones, porque hay muchas cosas aquí que se pueden hacer en la manufactura. Un economista que tú bien conoces, Francisco Catalá, colega y amigo nuestro, siempre que hablamos de este tema, siempre Francisco y yo nos preguntamos cómo es posible que en Puerto Rico no haya una industria WIS 740 no se solidariza necesariamente con las expresiones del pasado programa. Escuchas WIS 740 San Juan, WIS 930 AM Cabo